sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿A quién le preguntamos? ¿Preguntamos o no preguntamos? Pregunte. Hermana Marora, los errores del dispensacionalismo. ¿Y en qué vamos? Cuénteme. La dicotomía, no lo comía, la dicotomía entre Israel y la iglesia. ¿Qué es dicotomía, Saribet? Es que Armando le está soplando. ¿Qué es dicotomía? De separación, muy bien. Y el hermano Neves yo pensé que era que iba a volar. Estaba haciendo así, estaba soplando, algo así. Que iba a volar ya. Dicotomía, separación entre Israel y la iglesia, Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Y allí pudimos observar que no hay separación entre Israel y la iglesia. Ahí es una continuidad, como la continuidad que hay entre un frijolito que se siembra y la plantica que sale del frijolito. No hay separación. Sin frijol no hay planta. La planta procede del frijol. ¿Son diferentes? Sí. Porque nadie va a decir, si yo le muestro a usted una planta de frijol, nadie va a decir, mira, ahí hay un frijol. No, es una planta. Pero orgánicamente ella está ligada a la semilla que le dio la vida. Orgánicamente. La semilla es la que, por decirlo así, engendra la planta. Por decirlo así, es el huevito. Lo que hay es una continuidad. El Israel del Antiguo Testamento no desapareció con la venida de Cristo, sino que, por llamarlo así, cuando Cristo viene, ese Israel encuentra su propósito, evoluciona, se transforma y continúa a través de la iglesia, pero con otras características diferentes. En el Antiguo Pacto, un pueblo, una nación, una etnia. En el Nuevo Pacto, todos los pueblos de la tierra, sin distinción de raza, de sexo, de posición social, sino únicamente creyentes en Cristo. Entonces el texto de Efesios nos dice que el rasgo que caracteriza al Israel del Nuevo Pacto es que cree en Cristo. Son los creyentes en Cristo. No necesitamos explicar eso más. Finalizamos hablando de una casa que el Señor va construyendo, cuya piedra angular es Cristo, cuyo fundamento son los apóstoles y profetas, y nosotros venimos siendo ladrillitos, piedras vivas, según la primera carta de Pedro, en ese edificio que va creciendo, que es la morada de Dios. Dios mora en la iglesia a través de su Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, 20 al 22. Y allí concluimos. Yo espero que, sin necesidad de profundizar más, eso nos haya servido para entender que no hay separación entre Israel y la iglesia. Hay una continuidad. Y pues como lo decía nuestra hermana Marora, hoy vamos a hablar de la teoría del paréntesis, que es la tercera piedra, el tercer fundamento, el tercer pilar de este sistema de interpretación dispensacionalista. ¿Y a qué hace referencia la teoría del paréntesis? Los que han sido expuestos a esta enseñanza, tal vez sin saberlo, ¿alguna vez escucharon eso de que
Estamos en la dispensación de la iglesia, estamos en la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Y que es un paréntesis en el reloj profético de Dios. Entonces Dios tiene un reloj profético, ¿sí?, que va marcando las horas en su trato con la nación de Israel. El tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero cuando viene Cristo y es rechazado por los judíos, el reloj se detiene, según los dispensacionalistas. Yo les estoy narrando lo que ellos creen. Cuando veamos las 70 semanas de Daniel, voy a traerles una gráfica para que lo puedan ver bien. Pero hoy no vamos a tratar las 70 semanas de Daniel. Ni Apocalipsis 20, eso lo vamos a ver más adelante. El tic-tac de Dios se detiene, se le acaba la batería al reloj de Dios y ahora hay que esperar. Dios va a tratar con los gentiles, suspende su trato con la nación de Israel. En este momento Dios no está tratando con Israel, está tratando con el mundo gentil, nosotros, la iglesia. Pero llegará el día cuando el reloj de Dios vuelva o se reanude, vuelva a trabajar, a moverse. ¿Cuándo? Cuando la iglesia desaparezca de la tierra en la segunda venida de Cristo, según ellos. La segunda venida secreta. Porque recordemos que para el dispensacionalista hay dos venidas de Cristo. Una secreta, donde nadie lo va a ver, y otra visible. Como dice el Chavo el 8, de a de veras. Cuando venga Cristo secretamente y se lleve la iglesia, entonces allí Dios va a reanudar su trato con Israel y el reloj va a volver a trabajar. El tiempo que hay entre la muerte de Cristo hasta la segunda venida, ellos lo han llamado el paréntesis. Es decir, paréntesis, ¿por qué? Porque a la larga para el dispensacionalista, que tiene una interpretación de la escritura judaizada, sionista, los judíos esperan al Mesías todavía, por eso lo mataron. Mataron a Cristo porque ellos no creyeron que él era el Mesías. Ellos esperan un libertador político que eleve a Israel a la posición donde ellos creen merecen estar. Una posición como cabeza de las naciones. Para ellos Jesús no es el Mesías, tengamos eso presente. Para el judío Jesús es un falso profeta. Por eso lo mataron. Para ellos Jesús es lo peor que puede haber para el judío. Y ellos esperan al final de los tiempos que venga el Mesías. Restaure a Israel, por eso en Hechos capítulo 1 la pregunta de los discípulos es: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, bueno, Señor, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo la restauración de Israel? Pero el Señor les dice: no, hijitos, están preguntando mal. Porque la restauración de Israel no es en esta tierra, es espiritual. Dice: vosotros me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ese es mi reino, y vosotros vais a hacer que mi reino avance. No es un reino físico. Ahora bien, ¿cómo interpreta el dispensacionalista la historia? Muy similar. Cristo vino la primera vez, pero va a venir una segunda vez en el futuro. Va a restaurar a Israel. Va a volver a tratar con la nación judía. Cuando venga va a destruir a los enemigos de Israel. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, por tercera vez, porque ya vino secretamente, cuando venga por tercera vez, la iglesia no va a estar acá. Él va a venir a salvar a los israelitas del anticristo. Y allí va a restaurar a Israel y va a iniciar lo que conocemos como el reino milenial. Entonces,
Entre la muerte de Cristo y su segunda venida está el paréntesis, que es la era de la iglesia o la era de los gentiles. Viene Cristo, se lleva a la iglesia y allí vuelve otra vez a tratar con los judíos. Van a reconstruir el templo y todas esas suposiciones sin fundamento que tienen los dispensacionalistas. Y cuando ya el anticristo esté encima a punto de destruir a Israel, porque repito, la iglesia no va a estar, según ellos, no va a estar. Cuando ya esté a punto de acabarlos, va a aparecer Jesús y va a acabar con los enemigos de Israel y va a inaugurar el reino. Para el dispensacionalista, Mateo capítulo 5, el sermón del monte no es para nosotros, es para Israel en el milenio. ¿Cómo la ven? Para ellos, Mateo 25, el juicio de las naciones, no es para nosotros, es para los gentiles que quedaron en la tribulación. ¿Cómo se portaron ustedes con los israelitas? Bien, bueno, al reino de los cielos. ¿Y ustedes, cabritos, se portaron mal? Bueno, al infierno. Esa es la interpretación de ellos. Porque para ellos el reino no está presente. Importante tener esto claro. Para ellos el reino de Dios no ha sido inaugurado. El reino de Dios para el dispensacionalista será en un futuro, cuando Cristo venga por tercera vez, Israel sea restaurada como la cabeza de las naciones y Cristo gobierne aquí en la tierra, físicamente, en Jerusalén. Ese es el reino de Dios para el dispensacionalista. ¿Basado en qué? En una interpretación literal. Estamos haciendo un recorderis porque es importante recordar para poder entender lo que viene. Porque el dispensacionalista interpreta la profecía literalmente. Cuando lee Israel es Israel. Sí. Pero como él interpreta la profecía literalmente, y muchas profecías del Antiguo Testamento apuntan a una restauración de Israel, a un levantamiento, a un resurgimiento de Israel. Viene Jesús, no pasa nada. Llevamos 2000 años, no ha pasado nada. O sea, esas profecías que ellos dicen se cumplirían en Israel, en la nación de Israel, no se han cumplido. Desde que Cristo vino, fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. No se han cumplido. ¿Cómo justifican ellos eso? O sea, ellos dicen, bueno, pero nosotros pensamos que esas profecías se van a cumplir en Israel y no se han cumplido. ¿Qué hacemos? ¡Plin! Varita mágica. Ah, es que no se van a cumplir ahora. Se van a cumplir en el futuro. ¿En cuál futuro? No, en un futuro reino milenial. Ah, ¿y eso cuándo va a ser? No, pues cuando la iglesia sea levantada y Dios finalice el trato. Y se armó en torno a esta idea y este afán por separar a Israel de la iglesia todo este sistema. Ese paréntesis no aparece en las Escrituras, pero es necesario para que el sistema dispensacionalista funcione. Funcione. Es como inventaron el motor, pero el motor necesita combustible, entonces hay que hacerle una cámara de combustión, porque si no, no funciona. El sistema dispensacionalista no funciona si las profecías hechas a Israel no se cumplen, no se han cumplido. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, inventemos algo que en teoría haga que esas profecías se cumplan en Israel. ¿Qué? Un paréntesis. Cuando yo era pequeño, yo salía con mi mamá y a mí me gustaba algo, muñeco. Recuerdo mucho que me gustó un robot. Y yo le decía, mamá,
cómpreme ese robot. Y ella me decía, un día de estos. Es decir, me dejaba ahí con la... No me decía que no. No hay plata, yo no le voy a comprar eso. O no. Me decía, sí, mijito, yo se lo compro un día de estos. Bueno, el dispensacionalismo trabaja de la misma manera. Bueno, ¿por qué no se cumplen las profecías hechas a Israel si Jesús ya vino? Entonces ellos dicen, un día de estos. ¿Cuándo? En un futuro. En un futuro que no se sabe cuándo va a ocurrir ese futuro. Entonces, en esa danza del tiempo, de prolongar el tiempo, pues cabe cualquier cosa, porque en un futuro se va a cumplir y podemos morir sin ver eso cumplido. Y pueden pasar otros 1000 años sin verse eso realizado. Entonces, ese periodo del paréntesis obedece a la necesidad de justificar la interpretación literalista y la separación entre Israel y la iglesia. No se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento en Israel. Entonces alguien dice, ¿se están cumpliendo en la iglesia? Ellos dicen, no, en la iglesia no, porque la iglesia no es Israel. Se cumplirán en el futuro. ¿Y cuándo? No, un día de estos se van a cumplir. A eso se le ha llamado el paréntesis en el reloj de Dios, dispensación de la gracia, era de la iglesia. ¿Qué creemos nosotros basados en las Escrituras? Bueno, no concordamos con el dispensacionalismo. Consideramos a la luz de la Biblia que no estamos viviendo en un paréntesis. No estamos viviendo en un paréntesis. Estamos viviendo el plan de Dios tal como Él lo diseñó. Para nosotros el paréntesis no es otra cosa sino el reino milenial de Jesucristo. Para nosotros el milenio no es un reino futuro, cuando Cristo venga, Israel cabeza a las naciones, físicamente acá, conviviendo incrédulos con personas en cuerpos físicos. Mire, y esto lo voy a tratar un poquito en detalle más adelante, pero no todo, según el dispensacionalismo, lo que pasa es que son cosas que no han contemplado. Si lo que ellos dicen es cierto, cuando Cristo venga por tercera vez, ¿cierto? Habrá gente viva. Habrá gente viva. Va a haber gente que va a sobrevivir, porque durante los 7 años de tribulación, los que van a ser perseguidos van a ser los judíos. Y los creyentes, entre comillas, no sé cómo somos creyentes sin el Espíritu Santo, no lo sé, pero los creyentes, entre comillas, van a ser perseguidos. Los que queden vivos de esos 7 años van a entrar al milenio si se portaron bien con los judíos. Mateo 25, mal interpretado. Van a quedar vivos. Van a entrar al milenio. ¿Cómo van a entrar al milenio? En cuerpo físico, porque no están muertos. Jesús vendrá, los juzgará. Bueno, ¿se portaron bien con Israel? Sí, vamos. Entrar al reino de mi Padre. ¿Se portaron mal con los judíos? Al infierno. ¿Sí? Van a entrar vivos. Pero la iglesia, los resucitados, los que se van con Cristo en el arrebatamiento, van a venir en cuerpo glorificado. O sea que, según este sistema, en el milenio terrenal va a haber gente con cuerpos glorificados y gente con cuerpos físicos. ¿En qué parte de la Escritura dice eso? En ninguna. Pero parece que se les escapó eso. Al plantear su sistema, se les escapó esa. ¿Sí? Una incoherencia que no tiene sustento bíblico, pero ahí está. Ahí está.
Nosotros creemos que Cristo está reinando hoy, aquí y ahora, y que el reino milenial no es un reino físico en el futuro, sino que es un reino espiritual. Cristo está sentado a la diestra de Dios, gobernando sobre la tierra, haciendo que su reino se extienda. Recuerden cuando vimos en el estudio de Mateo capítulo 6, venga tu reino, que el reino de Dios siempre inicia como una semilla, entiéndase, los discípulos de Jesús, pero el deseo de Dios es que ese reino se extienda. Hechos 1:8. Y nosotros cuando leemos el libro de los Hechos, ¿qué es lo que vemos? El trabajo de los apóstoles para que el reino de Dios se extendiera. Y cuando vamos a Hechos capítulo 28, por favor acompáñenme, no lo tengo anotado ahí porque no planeaba mencionarlo. Hechos capítulo 28. ¿Cómo inicia Hechos? El libro de Hechos. El libro de Hechos inicia diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así inicia el libro de Hechos. Esa es la respuesta a la pregunta del versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Perdón, Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Inicia hablando del reino. La respuesta del Señor es: mi reino tienen que extenderlo ustedes, predicando el evangelio, siendo testigos de mí. Pero ¿cómo termina el libro de Hechos? Y pareciera que providencialmente Dios utiliza a Lucas para cerrar el libro de Hechos de la misma manera como comenzó Hechos. Y entonces vamos a Hechos capítulo 28 y llegamos al versículo 30 y dice lo siguiente: Pablo estando preso en una casa por cárcel, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, oído, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces lo que vemos nosotros en el libro de Hechos es el cumplimiento de esta agenda divina de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? Extender su reino. Y así finaliza Pablo predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo? ¿A qué vino Jesús? A predicar el evangelio del reino de Dios. Y él no dijo: el reino vendrá en un milenio futuro. Él dijo: el reino se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Vemos el reino, que es un reino actual y que está aquí en medio de nosotros ahora, porque Jesús está reinando desde el cielo en y a través de su iglesia. En su iglesia y a través de la iglesia, Cristo gobierna en el mundo. Pero nosotros no pensamos que esto es un paréntesis. Creemos que el reino de Dios está aquí presente. La iglesia no es un error ni es el plan B en la agenda de Dios. No, Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene una sola novia. Cristo tiene una novia con la cual se va a casar cuando Él venga en las bodas del Cordero y estaremos por siempre en los cielos nuevos y en la tierra nueva con nuestro Señor. Cristo no tiene dos novias. No es como: tengo una novia, una esposa, porque el Señor hablaba de Israel en términos de esposa y marido. Jeremías capítulo 31 dice: aunque yo fui un marido, como un marido, ¿sí?, para Israel. Entonces él tiene su esposa, que es la nación de Israel, pero la esposa le hizo el feo, no se portó bien, entonces él la repudia. ¿Por qué Dios repudió a Israel? Por adúltera. Lean los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué calificativo le da a la Biblia a la nación de Israel? Adúltera, porque fue tras dioses ajenos.
Dios la repudia. Según el dispensacionalismo, lo que Dios hizo fue conseguirse otra, porque Israel le hizo el feo. Bueno, no me funcionó la relación con Israel, pues me voy a conseguir otra mujer, la iglesia, pero no quiero nada serio con ella, nada definitivo. Cuando Israel me preste atención, dejo a la iglesia, la dejo por allí, tranquila, que usted va a tener en el testamento Dios le va a dejar algunas cositas, pero la mujer mía siempre ha sido Israel. Parece un ejemplo burdo, tal vez un poco grotesco, pero esa es la idea sencillamente. Israel es el plan B, la iglesia es el plan B, según ellos. Y la Biblia no enseña eso por ninguna parte. Dios tiene un solo pueblo, ya lo vimos en las últimas clases, que es el Israel de Dios. La iglesia, constituida por creyentes, tanto judíos como gentiles. No hay más. ¿Cómo justifican ellos este paréntesis? Bueno, haciendo una mala interpretación o una interpretación un poco amañada de la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 del profeta Daniel, y haciendo también una interpretación amañada de Apocalipsis 20, donde se menciona el milenio. Textos que vamos a examinar a su debido tiempo, ¿sí? Como requieren más tiempo, no voy a iniciar hoy con esa explicación porque nos quedaría corta. Tendríamos que empezar y mochar, y yo quiero tener tiempo y poder terminar las ideas. Los dispensacionalistas introducen este paréntesis para seguir afirmando que la iglesia Israel no tiene nada que ver y que el trato de Dios con Israel se va a reanudar cuando Cristo venga por segunda vez y ocurra el rapto de la iglesia. Ahora, preguntas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Es eso verdad? Otra pregunta. ¿Estamos viviendo en un paréntesis? O sea, estamos viendo que un paréntesis. ¿Qué es un paréntesis? Otra pregunta. ¿La iglesia es la opción B? ¿Somos la segunda opción de Dios? ¿Somos el peor es nada? O sea, yo lo digo así. No bailé con la bonita, me tocó bailar con la fea, con la prima fea, porque la bonita no me prestó atención. ¿Volverá Dios a tratar con su pueblo escogido al final de los tiempos, previo a la segunda venida visible de Cristo? O sea, ¿va a volver Dios a tratar con Israel? ¿Las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en la iglesia hoy o no? ¿Solamente se cumplirán en un milenio futuro sobre el pueblo judío? O sea, las profecías no tienen nada que ver con nosotros. En el Antiguo Testamento no se habló de la iglesia, entonces, es lo que afirman ellos. Bueno, ¿será eso verdad? Bueno, ¿qué vamos a tratar de ver hoy con el tiempo que nos queda? Vamos a ver algunos textos, o un texto más breve, que no es tan difícil, que es un texto difícil, pero no es tan difícil como las 70 semanas de Daniel, que nos va a enseñar que lo que Jesús inauguró cuando resucitó y ascendió a los cielos no fue un paréntesis, sino que fue el establecimiento de su reino en la tierra a través de la iglesia. Miren lo que dice el doctor Charles Ryrie. Él es un gran dispensacionalista de esta época. Él dijo, abro comillas, la iglesia no está cumpliendo en ningún sentido las promesas a Israel. La era de la iglesia no se ve en el programa de Dios para Israel. Es un paréntesis o una intercalación. La iglesia es un misterio en el sentido de que no se reveló por completo en el Antiguo Testamento y ahora se revela en el Nuevo Testamento. O sea, la iglesia no apareció en las páginas del Antiguo Testamento, la iglesia es algo nuevo, era un misterio, nadie sabía nada de ella, iglesia, hasta que Cristo ascendió a los cielos.
Bueno, vamos a ver dos textos que nos van a servir de ayuda para desmentir la afirmación de Charles Ryrie. Le vuelvo y digo, es un dispensacionalista. No hay que confundirlo con Juan Carlos Rail. Juan Carlos Rail era un ministro reformado que murió hace ya mucho tiempo. Este es Charles Ryrie. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Cuándo nació la iglesia? Según la escritura, en Pentecostés, Hechos capítulo 2, allí fue que nació la iglesia. Con la llegada del Espíritu Santo. Tengan eso ahí presente, Joel 2:28. Y después de esto, oído que es un profeta hablándole el Antiguo Testamento, ¿sí? No, esto no es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento, obvio, ¿no? Pero ya se van a dar cuenta por qué. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es la profecía de Joel capítulo 2, ¿sí? Cuando vamos a Hechos capítulo 2, en el nacimiento de la iglesia, encontramos que Pedro hace una cita de esta profecía, ¿sí? En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Según los dispensacionalistas, Joel ignoraba completamente la era de la iglesia, y esto iba a ir orientado al pueblo de Israel de forma plena, no para la iglesia. Según los dispensacionalistas, esta profecía se va a cumplir en el futuro, no ahora. Se va a cumplir en el futuro cuando Cristo venga por tercera vez, en su venida visible. En aquel momento es que Él va a derramar de su espíritu sobre el pueblo de Israel, según los dispensacionalistas. Y como Israel significa Israel para ellos y la iglesia, ninguna profecía hecha a Israel tiene repercusiones en la iglesia. Si Joel habló de Israel, pues eso no tiene nada que ver con la iglesia. Vuelvo y repito, para que lo tengamos allí. Joel 2, según el dispensacionalismo, fue dado a Israel. Entonces nosotros no tenemos nada que ver allí, según ellos. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Porque es lo que dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Pero dice en el versículo 16, ante la acusación de que ellos estaban borrachos, Pedro dice: no, esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto que ustedes están viendo, los creyentes hablando en otros idiomas, predicando el evangelio en otros idiomas, lenguas o idiomas, esto que ustedes están viendo es lo dicho por el profeta Joel. Esto que ustedes están viendo, el nacimiento, la inauguración del reino de Cristo en la iglesia, el nacimiento de la iglesia, es lo que profetizó Joel. Dispensacionalista dice: no, esto es para los judíos en el futuro reino milenial. Pero dice: no, esto es lo que dijo Joel. El nacimiento de la iglesia está profetizado en Joel capítulo 2. ¿A quién le creemos? ¿A los maestros dispensacionalistas o a la Biblia? Yo prefiero creerle a la Biblia. Mire, pero dice: esto es lo dicho, lo que está ocurriendo acá es lo que dijo Joel.
O sea que en el Antiguo Testamento sí aparecía la iglesia. ¿Sí? Versículo 39, Hechos 2:39. Y miren cómo Pedro afirma que esa profecía de Joel continúa cumpliéndose a lo largo de la era evangélica, a lo largo de nuestra era de gracia, a lo largo de la historia, desde que el Espíritu Santo vino por primera vez. Hermano, ¿y eso dónde lo dice? Versículo 39. Le está hablando al pueblo, ¿no? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. ¿Hablando de quiénes? De los gentiles. Esto lo vimos en clases pasadas, ¿no? Hace poco. Y para los que están lejos. Está hablando de los judíos que estaban cerca y para los que están lejos los gentiles. Pero miren el punto que yo quiero resaltar acá es: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí estamos nosotros y todos los creyentes de la historia. Esto es, esta promesa que ustedes están viendo, que fue profetizada en Joel capítulo 2, que los dispensacionalistas dicen que es para Israel y no para nosotros, y que Pedro dice, se está cumpliendo aquí en la iglesia, también está diciendo, es para los que están cerca, judíos, los que están lejos, gentiles, y para todos los que el Señor llamare. Para todos los que se conviertan de aquí en adelante, está diciendo Pedro. Esa profecía de Joel tiene cumplimiento a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque Joel 2 era hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando una persona se convierte a Cristo, ¿qué pasa? Nace de nuevo. ¿Nace de nuevo por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre en esta persona? Es una nueva criatura. Estaba muerto espiritualmente, ahora está vivo para Dios. Y dice Ezequiel 36, para que los dispensacionalistas que dicen que la iglesia no está en las páginas del Antiguo Testamento, que el Evangelio no está en las páginas del Antiguo Testamento, Ezequiel 36 dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. O sea que cada vez que un incrédulo se arrepiente, se está cumpliendo Joel capítulo 2. Cada vez que un incrédulo viene a Cristo y nace de nuevo, se cumple Joel 2, porque el Espíritu Santo es derramado sobre él. Romanos capítulo 5. Hermano, ¿por qué? Pero es que ahí dice el derramamiento y lo que usted está mencionando no es derramamiento. Bueno, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y la esperanza, 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en Pentecostés los creyentes fueron ungidos con el Espíritu Santo. Cada vez que un creyente se arrepiente, el Espíritu Santo es derramado sobre él, es ungido por el Espíritu Santo y se cumple Joel capítulo 2. Hechos 10, 44 al 45. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 45. Hechos 10, 44 al 45. Pedro predicando en casa de Cornelio, que era gentil, él no quería ir. Como dice, yo no quería, pero me tocó. El Señor le dijo, no, ve. Y él va y predica y se da cuenta que se arrepintieron. Dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo, pero si son gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se quedaron congelados. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Pero
solamente era para los judíos. Y pues el Señor le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Ve y predícale a los gentiles. Y Pedro se queda asombrado. Y los que con él estaban se quedan asombrados. ¡Ah! Los gentiles también se arrepienten. Los gentiles también reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Joel 2 se cumple. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne está hablando de la humanidad en general, sin distinción. Antes, el trato del Espíritu Santo era solamente con la nación de Israel. El Espíritu Santo capacitaba a algunos para ciertas tareas, venía sobre ellos y se iba de acuerdo a los planes de Dios. Pero en el nuevo pacto, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en el pueblo de Dios, sin distinción. Allí está claro. Y más adelante en el capítulo 15, pues en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, ellos se asombran, porque Pedro viene con la información, a presentarle el informe. Mire, yo prediqué allá y se arrepintieron los gentiles y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? De manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento. ¿En serio? ¿Se arrepienten los gentiles? Porque ellos pensaban que solamente era la nación de Israel. De manera que a los gentiles también Dios ha dado arrepentimiento y fe. Capítulo 11, mi amor. El 11:18, perdón. 11:18. Entonces, oídas estas cosas, todavía en el 15 del concilio, todavía no estamos en el concilio, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se cumple Joel capítulo 2 allí. 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y se sigue cumpliendo Joel capítulo 2. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Y con esto terminamos. Tito 3, 5 y 6. Los salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y qué coincidencia que en el libro de Hechos vemos a Pedro hablando de derramamiento, y vemos a Pablo aquí en Tito hablando de derramamiento, y vemos a Pablo en Romanos 5 hablando de derramamiento, que son las mismas palabras que utiliza Joel en el capítulo 2 de su libro, y que es la cita que Pedro utiliza en Hechos capítulo 2. Derramamiento, 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 porque cada vez que alguien se convierte a Cristo, hay un derramamiento del Espíritu Santo que fue profetizado en Joel capítulo 2, que los dispensacionalistas niegan. Y ellos dicen, no, eso es para Israel cuando Cristo venga por tercera vez. Si ven la incongruencia, si ven la falla en el sistema dispensacionalista. Pedro dice, esto es lo que profetizó Joel. Ellos dicen, no. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos la hoja. Y ellos dicen, no, no la arranquen. Tenemos una explicación sacada de la manga. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué objeción presentan ellos para defender su punto? Lo vamos a ver la semana entrante y la Biblia nos va a dar la respuesta a esa objeción. Amén. Sublime gracia del Señor.